Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Otro fin de semana en Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas, desde Radio Progreso y de el Facebook, para ustedes, amigos y amigas, a quienes le damos la bienvenida. Porque en este fin de semana, como siempre, abrimos esta ventana para dialogar, para establecer una plática con nuestros compañeros jesuitas o con laicos y laicas que están insertos en la misión apostólica de la Compañía de Jesús. En esta ocasión, hermanas y hermanos, nos quedamos aquí en el Progreso y con nosotros y con el agrado de presentarles al Padre Jesús Sariego. El Padre Jesús Sariego es actualmente párroco de la parroquia San Ignacio de Loyola, que es la parroquia de la ciudad del Progreso, encomendada a la Compañía de Jesús, que si usted, por ejemplo, viene de San Pedro Sula y va para Tela, cuando va saliendo para Tela, ahí está el territorio que corresponde con la parroquia San Ignacio de Loyola. Y el Padre Sariego lleva muchísimos años aquí en Honduras. Luego ha tenido un servicio durante muchos años también al interior de la vida de la Compañía de Jesús, en la formación, luego como provincial de los jesuitas, y ahora lo tenemos aquí en Voces Apostólicas. Bienvenido, Padre Sariego. Muchas gracias, Padre Mel. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme al auditorio de la radio, algunos de los cuales conozco, ¿verdad? Bueno, muy bien. Jesús, con la alegría de saber que estás aquí en medio de nosotros, lo primero que quiero decirte es, ¿cuántos años llevas por aquí, por Centroamérica? Porque ya quizás ni siquiera te recuerdas porque llegaste aquí muy jovencito. Sí, vine la primera vez, todavía era seminarista, no era sacerdote, el año 75, era todavía yo estudiante, conocer. Y ahí, por cierto, me acuerdo que me pusieron a acompañar al Padre Guadalupe, entre otros. El Padre Guadalupe, anduve ahí por las montañas de Victoria y Sulaco, acompañándole, también con el Padre Juan Wilmerin, en la zona de Morazán. Y ya definitivamente destinado, vine el año 77, en septiembre del año 77 llegué a Honduras, así que llevo desde entonces en Centroamérica, porque no he estado solo en Honduras, más bien he estado en bastantes países. En Honduras he estado en 2 etapas. En esa estuve hasta el año 80, breve, y de ahí me cambiaron a otros lugares y después he vuelto, ahora hace como 7 años que regresé a Honduras y ahora estoy destinado aquí en la parroquia de San Ignacio de Loyola, el Progreso, ¿verdad? Cambiaron a otros lugares, ¿sí? Bueno, recuerdo, Sariego, que en el 77 a finales o a comienzos del 78, uno de esos meses, fue cuando yo tuve la ocasión de conocerte, porque andaba yo con las inquietudes de ingresar a la Compañía de Jesús y estabas en la zona de Tocoa y por algunos días, pocos, pero por algunos días, te acompañé en tus actividades pastorales. O sea que estamos hablando de muchos años. Ya bastante, sí. Aquel río que subíamos, me acuerdo que subimos, entre otros sitios fuimos a un pueblito, porque estuviste un tiempo conmigo, otra vez salías con Fernando a las comunidades que visitaba el padre Fernando Bandeira, que era el párroco de Tocoa, yo era el ayudante. Entonces, en una de estas visitas fuimos al lugar donde era la familia del que hoy es el padre Goyo, el párroco de Tocoa, en aquel pueblito, ¿verdad? Ahí había que pasar el río, ahora ya el río ha cambiado todo. Después del Mitch, todo cambió. Hace muchos años de aquello, sí. Sí, han pasado bastantes aguas y muchos soles.
Fíjate que me interesa, y yo creo que a quienes nos están viendo y escuchando también, estoy seguro que les va a interesar, porque acabas de decir que fuiste uno de los fundadores de el ERIC, el equipo de reflexión, investigación y comunicación, que junto con Radio Progreso actualmente forma parte de una sola plataforma de apostolado social aquí en Honduras. ¿Será que nos puedes contar cómo fue que se iniciaron esas inquietudes, esas ideas que luego se concretaron en esta obra de apostolado social? Sí, pues lo que yo recuerdo fue una demanda de bastante gente, de bastantes compañeros jesuitas. En aquel tiempo los jesuitas trabajábamos en muchas parroquias, no recuerdo cuántas, pero yo creo que eran como 14 o 15 parroquias, eran todas las del departamento de Lloro, más las del departamento de Colón, ¿verdad? Y un poco el sentir común es que sí, todos trabajábamos con la gente, pero faltaba un poco como de análisis que iluminara el trabajo, que ayudara para los jesuitas y también para los laicos. Y también se echaba en falta que la compañía tuviera una proyección, un servicio a la iglesia del país. Con ese espíritu nació el ERIC, ¿verdad? Que hasta el nombre le pusimos, éramos 3, entonces me acuerdo que hacíamos bromas porque era equipo de reflexión, investigación y comunicación, el padre Chema Artujeira, el padre Antonio Caña y un servidor, entonces decíamos, ¿quién es quién? ¿Verdad? Pues sí, aquel primer año, que es el que yo recuerdo más, y fue una actividad muy, muy fuerte, me acuerdo que dimos cursos o charlas, más bien cursos, en Choluteca, en Comayagua, incluso, por supuesto, en Copán, aquí en Lloro, en Colón, en fin, tuvimos bastante actividad, cursos para sacerdotes, para laicos, estuvimos metidos en algún tipo de actividades de organización popular, en aquel tiempo empezaba, bueno, no empezaba, ya tenía historia, así que teníamos una pequeña revista, muy sencillita que publicábamos y me acuerdo que hasta en la embajada americana se hacían con ella, no sé cómo, pero la recibían. O sea que éramos pequeñitos, pero empezábamos a tener alguna presencia porque faltaba en el país un poco una palabra de análisis desde la iglesia, desde la fe sobre los acontecimientos. Fueron años de mucha actividad, me acuerdo, sí. Sí, Y ya entonces, perdona, se hablaba, porque también vivía con nosotros el director de la radio en aquel tiempo, el padre Fidel Sancho. Y ya me acuerdo que varias veces hablamos de por qué no unimos las dos cosas. Bueno, de alguna manera el ERIC lo que aporta es la investigación, el análisis, y la radio difunde el pensamiento y toca mucho más a la gente, tiene mucho más contacto directo. Pero bueno, todavía aquello era muy lejano, estábamos empezando, ¿verdad? bueno, justamente era lo que iba a reaccionarte, que cómo se miraba desde entonces, esa relación con la radio, porque entiendo que el padre Chema Tojeira de la radio pasó al ERIC. Exacto. Por lo tanto, desde el inicio ha habido un vínculo muy estrecho. Sí. Que luego bueno, no habían condiciones, fue hasta 20 años después Sí. que se iba a comenzar a avanzar y ya hasta el 2014 fue cuando se logró la fusión como plataforma única de apostolado social. Sí, aquellos eran tiempos todavía de ir encontrando el modo y la forma para el ERIC, ¿verdad? Yo creo recordar que Chema todavía tenía un programa de iglesia, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era una especie de análisis de la realidad de la iglesia nacional e internacional, ¿verdad? Creo que era los sábados, me parece. Pero fuera de eso no había tanto contacto porque la verdad es que pasábamos mucho tiempo fuera de Progreso. En aquellos tiempos no había las comunicaciones que hay ahora. Entonces, me ibas a Olancho, tardabas 2 semanas en volver, ¿verdad? Entre ir y venir. Y en Teus también tuvimos que ir varias veces. Y bueno, fueron épocas muy interesantes, una época políticamente muy compleja, ¿verdad? Estaban empezando los gobiernos civiles, todavía están los gobiernos militares, ¿verdad? Sí. Sí, Panorama de la Iglesia, creo que se llamaba el programa Exacto, sí. Panorama de la Iglesia. De Chema Tojeira. Bueno,
Pero me gustaría, querido Jesús, que nos contaras cómo fue que llegaste a Honduras. Porque eh, tus raíces son españolas, de Santander, creo, bueno, ya nos dirás. Eh, ¿Cómo fue que se dio ese proceso que llevó a que los superiores te enviaran aquí Ya, pues a mira, Centroamérica y Honduras? yo la verdad, cuando entré a la compañía, yo soy gemelo con otro hermano, varón. Entramos juntos a la compañía de Jesús. Curiosamente, no sé, son de estas coincidencias de los gemelos, ¿verdad? Ambos, desde que entramos, teníamos como un deseo grande de trabajar fuera de España, de ser misioneros, que se decía entonces, ¿verdad? Ahora más bien nos damos cuenta que los misioneros somos los misionados, ¿verdad? Entonces él, en el noviciado, sin que hubiéramos hablado, se sintió muy atraído por África y se fue a África muy pronto. Ya murió él. Y yo, al contrario, más bien, ya desde el tiempo de la secundaria venía con esta idea de América Latina. Al poco que yo entré en la compañía, vinieron a explicarnos al noviciado que la provincia jesuítica en la que yo entré le correspondía atender a Honduras. Y yo, la verdad, ahí me fui a ofrecer. Me acuerdo que fui a ofrecerme junto con otro y después fuimos a ver el mapa, a ver dónde estaba Honduras, porque bueno, sabíamos algo, pero y la sorpresa fue que había dos Honduras, porque en aquel tiempo ponía Honduras Británica y Honduras. Entonces, fuimos a preguntarle al maestro de novicios, que por cierto luego vino también para acá. No, nos dijo, la Honduras que hablan español, Honduras. Entonces ahí nos apuntamos, pero yo la verdad tuve muchas dificultades para que me destinaran, lo pedí varias veces. Cuando venimos, la época que se deja de estudiar, se trabaja el magisterio, no me lo concedieron. Entonces, ya al final de mis estudios lo volví a pedir, pero había muchas dificultades porque realmente había muy pocas personas en aquel momento para tantas obras que había en España. Yo en mi mente había ya decidido que si no venía para acá, iba a ser sacerdote obrero y era lo que estaba pensando. Me acuerdo que ya me había inscrito a unos cursos de mecánico para aprender un oficio, porque eso no sabía, ¿verdad? Entonces en eso estaba cuando ya el policía a la última hora me dijo, no, va usted destinado a Centroamérica, Honduras, Oye. Entonces ahí se acabaron ya mis dudas y ahí vine. Yo nací en el norte de España, en una ciudad que se llama Oviedo, que es la capital de Asturias, el único sitio donde los árabes nunca entraron, ¿verdad? Asturias. Pero luego mi familia se trasladó a otro departamento que está al lado, que se llama Santander, y ahí fue donde pasé la mayoría de mi infancia y de mi juventud. Así que cuando tenía 26 años vine a Honduras y llegué en el mes de septiembre. Acababa de ordenarme hacía un mes y medio, una cosa así. Y así yo, la verdad, la primera vez que vine, cuando era estudiante, que ahí vine todavía solo para ver, no destinado, no me quedó ninguna duda. Este es mi futuro. Pensé, aquí ya no hay más que discernir ni buscar. Aquí es donde Dios me llama. Yo me sentí feliz, aunque, bueno, Honduras era muy pobre en ese momento. Además, yo anduve casi todo el tiempo por la montaña, por las aldeas, pero no sé, sentí como esa especie de amor a primera vista, que no me quedaba duda. Cuando volví a España, me acuerdo, yo sentí en mi corazón ya, mi búsqueda terminó, es aquí donde Dios me llama. Y bueno, se ve que no me confundió, o sea, que sí era de Dios aquello, porque luego toda mi vida he sentido que este es mi lugar. No siempre fue Honduras, fue Centroamérica, otros países, pero América era la llamada de América. Dios me llamaba a vivir aquí y así lo he sentido a lo largo de los años, o sea que he tenido muchas frustraciones, enfermedades, obstáculos, pero eso nunca se me ha oscurecido. Siempre lo he sentido como muy claro. Y quién sabe, Dios tiene sus caminos, pero mi sueño sería terminar aquí, ¿verdad? Que pudiera terminar mi vida en esta parte del mundo donde sentí la llamada de Dios. Sí, y aquí en Honduras, entre el pueblo pobre. Sin embargo, Jesús, eh, la Compañía de Jesús luego te pidió el servicio en la formación, donde has pasado también
un buen puño de años dando este servicio. ¿Qué ha significado para tu vida y cómo has vivido estos tiempos que estar en la formación, bueno, tú lo puedes decir con claridad, es una experiencia muy, muy austera, muy árida, porque no estás directamente, inmediatamente con la comunidad, con el pueblo pobre? Es cierto que puedes ir el fin de semana a pastoral, pero Sí. el tiempo mayoritario es con los jóvenes. ¿Qué ha significado para tu vida, Sariego? Bueno, sí, fueron algo más de 20 años de mi vida. Al principio me costó mucho, la verdad. Me costó mucho. Mi sueño era Honduras, era lo que yo había imaginado. En aquel tiempo los jesuitas españoles que veníamos solo en Honduras trabajábamos, no formábamos parte de Centroamérica. Y el primer destino que me dieron fue México, o sea, que ni siquiera era Centroamérica. Entonces, no sé, yo me sentía un poco perdido, es verdad que ahí aproveché para hacer una maestría en ciencias políticas y todo, pero sí, la verdad, el primer y segundo año fueron bastante duros. Luego ya, pues acepté que era la voluntad de Dios y que tenía que dedicarme a trabajar con los jóvenes jesuitas. Quiero decir que todo ese tiempo realmente creo que lo que más tengo yo que agradecerle a Dios es que ahí conocí de otra manera Centroamérica. Cuando trabajaba en una parroquia, pues conocía las comunidades, los grupos, como con la lupa, ¿verdad? Acercarme a otra realidad, y creo que nunca en eso me alejé de Centroamérica de otra manera. Y bueno, como tú dices, la formación es una labor humilde, ¿verdad? Uno ocupa un lugar, pero los protagonistas son los seminaristas que se preparan, ¿verdad? Y así fue. Cuando ya me sentía realmente cansado de tanto tiempo con estudiantes, porque estuve en El Salvador, estuve con los filósofos, con los teólogos, después me mandaron a Panamá. Ya hubo un momento que le dije al superior, no, ya cambiame, porque la verdad me siento muy cansado. Sí, me dijo, y luego resulta que me fueron mandando a Argentina, al último tramo de la etapa de formación. Allí sí no conocía a nadie, o sea que para mí aquello fue una experiencia. Sin embargo, tal vez cuando uno va donde no conoce, pues es más útil, ¿verdad? Así que así fue mi vida, un poco enterrarme, porque esto de la formación es enterrarse. Muchos de estos jóvenes hoy son padres de familia. Ahora, yo creo que la formación de la compañía no pasó de gusto, dejó una huella en ellos, ¿verdad? Un estilo, un modo de pensar, ¿verdad? Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Y ahora me concedió, después de tantos años, volver a venir a Honduras, que casi, lo puedo decir, es el único lugar que yo pedí de todos estos a los que me han mandado, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene sus caminos misteriosos, ¿verdad? Sí, bueno, pero antes de venir a Honduras también la Compañía de Jesús te pidió el servicio, que no es nada reconfortante, pero te tocó, de ser el superior provincial de nosotros los jesuitas de Centroamérica. Y algo tienes que decirnos de qué es lo que te marcó, porque fueron 6 años, Sí. son 6 años que no son en broma, pues. Bueno, mira, después de la formación, el primer destino que me dieron fueron 4 o 5 años, no recuerdo bien, fue en la Universidad de Managua. Y esta experiencia me ayudó mucho porque fue trabajar en la universidad de vicerrector. Y no era un rector el que había, sino una rectora. Esta es una experiencia que pocos jesuitas tienen, ¿verdad? De ser ayudante y ser colaborador, el primer colaborador de una mujer en una obra de la compañía. Una mujer extraordinaria que hizo una gran labor como rectora, tenía un carácter muy bueno, muy agradable. Yo aprendí mucho ahí, la verdad. Aprendí mucho de esta mujer, ¿verdad? La doctora Mayra Luda. Y después, pues sí, un poco inesperadamente me nombraron provincial, ya era un poco mayor yo. Y pues yo al principio me resistía porque sabía un poco lo que era esto. Un tiempo fui socio del provincial y sé lo que es, pero bueno, al fin tuve que aceptar porque pues hemos hecho un voto de obediencia, ¿verdad? Y pues quiero decir que la experiencia no fue tan desagradable. Yo
creo que el consuelo mayor que guardo de esos 6 años, lo que a mí me daba más satisfacción y paz es el ver el trabajo de los compañeros, ¿verdad? El sentir lo que trabajaban en diversos lugares. Me acuerdo que uno de los sitios que me tocó visitar, bueno, todos los años había que visitar todos los 6 países, ¿verdad? Pero uno de los sitios que me marcó es cuando aquí fue el golpe, me acuerdo, y la situación particularmente de la radio era bastante inestable y segura. Y bueno, ver a los compañeros que estaban en primera fila y trabajando. Y quiero contar una anécdota. Una vez visitando una parroquia indígena en Guatemala, estaba yo visitando una especie de colegio de fe y alegría. Ya casi estaba al final de los 6 años. Y entonces es un colegio indígena, claro. Estaba yo en el kinder, donde estaban los chiquitos, y de repente un niño se subió a la mesa, un niño pequeño se subió a la mesa y me dijo, parte en lengua, parte en castellano. Me dijo, me pongo aquí para que me veas, porque si no, no me ves, porque ellos son chiquitillos. Aquí estoy para que me veas. Pues a mí me salieron las lágrimas al ver a aquel niño indígena. Y ya lo venía yo pensando durante aquellos años, pero ahí lo vi más claro. Yo tengo que volver a donde vine, ¿verdad? Que es donde tengo que ver a la gente pobre, a la gente humilde. Entonces, es el lugar al que Dios me llama. Lo que me dijo ese niño, un niño pobre, pues indígena, quiché, de una escuelita de fe alegría, se me quedó grabado. Y al terminar, pues yo pedí volver otra vez a esto. Ahora, pues fue un servicio. Quién sabe cuán útil fue, ¿verdad? Porque uno tiene sus límites. Yo traté de escuchar a la gente y de, sobre todo lo que más busqué es que las obras que estaban más cerca de los pobres estuvieran atendidas y la gente pudiera llegar a ellos. Me acuerdo que, por ejemplo, todos los colegios de fe y alegría por lo menos tenían 2 jesuitas en aquel tiempo, ¿verdad? Claro, no todo se puede. Pero bueno, hice lo que Dios me dio a entender y lo que pude. Y el día que terminé, pues entregué con mucho gusto esa tarea a mi sucesor. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros partes que son muy vitales, pues, de tu vida apostólica, tu vida personal. Y luego, entonces, la compañía te destinó a la parroquia San Ignacio de Loyola, donde ya llevas cerca de 7 años aquí. Cuéntanos, ¿qué significa para tu vida y bueno, también para la Compañía de Jesús, llevar una parroquia que también tiene su complejidad? Tiene su complejidad, pues, porque se trata de una cantidad de barrios donde hay población trabajadora maquila, desempleados, jóvenes en situación de riesgo. ¿Qué significa para tu vida este trabajo? Pues mira, es una experiencia muy interesante. Yo siempre el tiempo que estuve formando jesuitas he tratado de colaborar en parroquias, pero claro, era una colaboración por ratitos. Esto es más tiempo completo. Yo conocía más el mundo rural. Esto es muy distinto. Es otro mundo muy diferente. Los horarios de la gente, el ritmo del trabajo que tienen, las posibilidades de reunirnos, es distinto, pero sin embargo es una parroquia bien activa, la verdad. Yo creo que mis compañeros que me precedieron en la tarea, el padre Ramiro que acaba de morir, el padre Fernando que falleció, el padre Juanito que fue el inmediatamente anterior, hicieron una gran labor, ¿verdad? Sobre todo en 2 campos. Uno es formar a la gente, darles formación, enseñarles su papel en la iglesia, su misión, su compromiso, darles una mística personal. Hay mucha gente que es de oración, tiene una vida interior profunda, ¿verdad? A pesar de las dificultades que ha vivido. Y la segunda cosa fue la organización. Yo me encontré en una parroquia dividida en 5 sectores. Así está todavía, ¿verdad? 4 sectores abajo en el pueblo, uno en la montaña más rural, y tiene su organización de delegados, de catequistas, de ministros. Por ejemplo, en este momento hay más de 90 delegados de la palabra,
Claro, unos más activos, otros menos, pero sí, no es el padre el que lleva la cosa. Ahora, por ejemplo, voy a una comunidad, pero ellos celebran y se reúnen semanalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí fue una gran alegría volver a este trabajo y volver a lo que yo siempre soñé, que fue entregar mi vida entre la gente pobre y caminar junto con ellos. Yo no lo pienso tanto en plan que yo sea el protagonista, sino yo camino junto con ellos, trato de animarles, a veces apuro un poco, a veces más bien aprendo de ellos, ¿verdad? Este tiempo del COVID, que son ya casi 2 años, pues ha sido difícil. Hemos tenido que trabajar mucho a través de los medios digitales. Yo, la verdad, nunca había abierto una página de Facebook. Veía a los jóvenes que estaban en eso, pero sí, yo con costo abro el teléfono, ¿verdad? Y sin embargo me he dado cuenta cuánta gente accede a la vida de la parroquia a través de eso. Yo mismo ahora soy ya más adicto y trato de acercarme, ¿verdad? Claro, yo no mido la fe de la iglesia según el número de gente que va a misa. Yo creo que la fe de la iglesia es mucho más grande. El mundo donde yo vivo, un sector muy fuerte de los que tienen trabajo, viven en maquiles, o sea que hay 4 días que no se puede contar con ellos para ninguna reunión, pero su fe es firme, aunque no puedan llegar a la misa. O sea que yo creo que no debemos de engañarnos en eso. La fe es mucho más grande y se ven las actitudes, cómo afrontan la vida, cuando se van fuera, ¿verdad? Hay mucha gente, quiero decir, que están colaborando con los gastos y las necesidades de la parroquia desde fuera, ¿verdad? Estamos pensando ya crear como una red. Entonces, no sé, yo veo la parroquia como una fraternidad grande de gente humilde que cree en Jesucristo, que cree en la justicia, que es muy atenta, ¿verdad? O sea que son bien cercanos a la vida de la iglesia y de la compañía. Por eso yo me siento muy satisfecho, la verdad, de dejar mi tiempo aquí, ¿verdad? Aunque, bueno, uno ya tiene años y tiene sus límites, pero yo veo que me rodea un equipo muy bueno de laicos y laicas que se entregan. Somos 2 sacerdotes, está el padre Juan Donald, que tiene mucha más experiencia que yo, y un servidor. Y yo veo un montón de jóvenes, de matrimonios jóvenes que están creciendo. Eso sí, no nos engañemos, la iglesia no es mayoritaria en el progreso, la iglesia católica. Es decir, hay otras iglesias, pero no sé, yo pienso que este tema hay que empezar a mirarlo de otra manera. No hay que ver a las otras iglesias siempre como enemigas. Hay algunas iglesias con las que tenemos un poco más de cercanía, incluso trabajos juntos, ¿verdad? Creo que hay que empezar a establecer otro tipo de relaciones intraecuménicas, ¿verdad? Bueno, por aquí está. Yo en conjunto diría que ha sido una gran consolación para mí este destino. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Que si mañana cae una bomba, Dios no lo quiera, ¿verdad? Por lo menos nos va a encontrar al lado de los pobres, ¿verdad? Si nos toca morir, será al lado de los pobres. Y si nos toca vivir con los sueños de ellos, con las inquietudes de ellos, creo que es una de las grandes satisfacciones que yo por lo menos deseo tener en esta vida. Gracias, gracias Jesús. Hemos estado escuchando al Padre Jesús Sariego aquí en Voces Apostólicas y me quisiera quedar con esto último, o de las últimas cosas que has dicho, que es que no estamos para hacer pesar de cualquier manera a la Iglesia Católica, sino establecer puentes con una sociedad que por diversas razones, tiene una expresión de fe que no es la tradicional católica que hemos conocido, pero que por lo tanto no hay enemigos ahí, sino que hay personas, hay grupos, hay comunidades con las cuales a las cuales estamos invitados a buscarnos y fortalecer nuestra fe, independientemente de la expresión eclesiástica que podamos tener o en la que estemos viviendo. Una última palabra, Sariego, sobre cómo alimentar nosotros nuestra esperanza en estos tiempos tan difíciles. Sí, esta es una pregunta importante. Yo en este momento que estamos viviendo veo a la gente de la parroquia
con mucha ilusión, con mucha esperanza de que el cambio que viene, el cambio político, la nueva orientación a nivel político de nuestro país, el que por primera vez en la historia hay una mujer presidente, la gente tiene mucha ilusión, tiene mucha esperanza. Claro, no hay que ser soñadores, poner los pies en el suelo y darse cuenta de los límites. Solo pensemos en las deudas y en los compromisos que nos deja el gobierno que sale, ¿verdad? Pero yo creo que la gente tiene una esperanza grande. Con esa esperanza fue a votar por primera vez, rompió todos los presagios y las imágenes que había sobre cuántos iban a participar. En este momento la gente tiene mucha esperanza y yo creo que debemos alimentarla y con cautela, ¿verdad? Y con realismo, pero no apagarla. Y la otra cosa, yo creo que hay esperanzas profundas de los pobres, más allá de los triunfos políticos, ¿verdad? Que no se pueden apagar y que hay que creer en ellas y que hay que apostar por ellas y estar al lado de ellos, ¿verdad? O sea que el pueblo pobre tiene una gran sabiduría para saber sobrevivir las frustraciones y sabe entender dónde está la verdadera alegría de una familia. No sé, el sábado, por ejemplo, vamos a celebrar una boda de una pareja que se va a los estados, ya se han ido otros hermanos. Entonces, bueno, es una alegría de que una alternativa nueva comienza para ellos. Y así otros momentos que viven cuando se gradúa un hijo, cuando encuentra trabajo. Yo creo que hay que poner o sea, hay que ponerse al suelo con la gente y ver dónde nutre la esperanza nuestra gente, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido estamos en un momento políticamente muy interesante y que debemos de caminar con los pobres en todas sus ilusiones y esperanzas en este momento. Ha sido el padre Jesús Sariego, actual párroco de la parroquia San Ignacio de Loyola en la ciudad del Progreso, jesuita que ya lo hemos estado escuchando sobre algunas pinceladas de su historia. Muchas gracias, Sariego, por estar con nosotros y por atender esta invitación para compartir con nuestros oyentes de Radio Progreso. Hemos estado en compañía de Jesús, Voces Apostólicas, en este fin de semana. Gracias por su sintonía. Seguiremos el siguiente fin de semana. Muy buenos días. Compañía de Jesús en misión. Voces Apostólicas. Eres tú